Ser podcast. Coordenada 25, con Aimar Bretos. Canarias. Andrea Ricci, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Primer Coordenada 25 del año con un panorama internacional agitadísimo con Venezuela, con Groenlandia, con Irán, con Ucrania telón de fondo. Tú que eres periodista especializado en geopolítica, ¿estás tan abrumado como estamos los demás? Lo estoy. Me temo que hay motivos para ello. La verdad es que la situación da vértigo. Y me parece pertinente que me lo preguntes, porque yo también percibo en general un estado de ansiedad notable, que tiene motivos de ser. Justo esta mañana un colega me planteó que podría ser una idea montar una consulta de terapia geopolítica para tratar de aliviar la ansiedad, ¿no?, de la gente. Bueno, si necesitas sociocapitalista... podría ser un buen emprendimiento. Sí. Pero bueno, yendo al grano, efectivamente la situación da vértigo por varios motivos. El mundo siempre ha sido un lugar salvaje, pero en este momento tenemos la que todavía es la principal potencia, que está metamorfoseando hacia un lugar que asusta mucho, tiene un historial de abusos y de violaciones del derecho internacional, pero en los últimos 80 años también intentó construir instituciones internacionales, construyó alianzas que fueron muy beneficiosas para los países que eran parte de ellas y construyó entramados que fueron buenos para todos. China sacó a cientos de millones de la pobreza gracias a al libre comercio, a la OMC, que en gran medida construyó Estados Unidos. Ahora Estados Unidos está encabezando una demolición de la democracia, de esas alianzas, del orden internacional, actúa sin límites y con una osadía y una brutalidad realmente espeluznante, y entonces entramos en un nuevo mundo que da vértigo y da ansiedad. Pero actúa con una tesis Estados Unidos, que es tenemos que tener esto clarísimo, este concepto en la cabeza, que es la doctrina Monroe, y habrá quien diga, no, está diciendo la doctrina Monroe, pero lo está diciendo mal. No, la doctrina Monroe es otra cosa. Esto es una evolución de la doctrina Monroe. Así es, una evolución, un corolario. Ellos lo llaman el corolario, ¿no? Y bueno, lo han explicitado en la Estrategia Nacional de Seguridad que publicaron hace poco en noviembre de 2025. ¿Qué es esto? Es una evolución de aquella doctrina que básicamente pretende reafirmar la preeminencia de Estados Unidos en el hemisferio occidental. Esta es la doctrina Monroe, que esto es lo que acuñó el presidente de Estados Unidos, James Monroe, en 1823, y dijo, esto es un aviso para los europeos, no interfiráis en América porque América es nuestra, no interferiremos en Europa si no nos metéis en nuestros asuntos, ¿no? Eso es. Esa era la doctrina originaria y ahora tenemos este corolario que bueno, pues es preocupante por todo el entramado y por cómo se despliega. Ellos han articulado un poco el concepto en esa estrategia y lo dividen en dos grandes áreas, ¿no? Una la llaman alistar y la otra la llaman ampliar. Alistar significa estrechar lazos con movimientos o líderes del hemisferio que son afines, ¿no? Podemos pensar con precisión cuáles son estos. Y ensanchar significa pues ampliar su capacidad extractiva, de dominio y de control, expulsando a otros que estén presentes, machacando a aquellos que sean contrarios de distintas formas, ¿no?, con interferencias o intervenciones. Y todo ello justificado como elemento fundamental para garantizar condiciones de seguridad
y de prosperidad. Y entonces tenemos aquí una nueva línea de acción descarada, ¿no? Y sin contemplaciones. ¿Pero qué países están en la lista? O sea, ¿en qué países están pensando? Pues yo diría que la lista es larga, evidentemente por lo que emiten públicamente. Tenemos a Groenlandia muy arriba en la lista, y a continuación tenemos derribar al régimen castrista en Cuba. Tenemos el ojo puesto, por supuesto, en Colombia, también en México. Son realidades distintas, pero evidentemente hay una voluntad de golpear, debilitar, derribar todos aquellos que sean, digamos, contrarios, incluido Brasil, al que le plantificaron unos aranceles bastante importantes. Entonces, obviamente, no hablamos de intervenciones armadas como en Venezuela en cada caso, pero sí una voluntad de expandir la influencia y el control allá donde hay resistencia. ¿Hubo intervenciones o episodios previos a la intervención en Venezuela que se pudieran interpretar como un aviso a navegantes, ¿no? Yo creo, una advertencia. Sí, yo creo que sí, ¿no? Que tenemos todo un recorrido en este año de administración Trump que señalaba, no solo retóricamente, porque de Groenlandia o de hacer de Canadá el estado número 51 o de tomar el control por las buenas o por las malas del canal de Panamá, lo vino diciendo desde el principio, pero además hemos tenido hechos que, aunque no son por supuesto intervenciones armadas como lo que ha ocurrido en Caracas, eran significativos, ¿no? Hechos de interferencia, porque ese es el otro carril que tenemos que tener muy en cuenta. La intervención y la interferencia. Exacto. Que son dos cosas muy distintas. Son cosas distintas, pero que son parte de una misma estrategia. Entonces, la interferencia para apoyar a sus afines o para derribar a aquellos que no. Pensemos, un rescate ofrecido a Argentina justo en vísperas de unas elecciones. Solo si ganaba Milei. Solo si ganaba Milei, ¿no? Garantizado solo si ganaba Milei. O pues gestos favorables a Bukele, que acoge los expulsados sin contemplaciones de Estados Unidos y a cambio se le hacen favores. En contra, para aquellos que están en las antípodas políticas, como es el Brasil de Lula da Silva, pues aranceles a saco, ¿no? Entonces, digamos, ha habido señales retóricas y prácticas de una voluntad de dominio hemisférico. Y esto es importante porque aquí ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la voluntad de instalar una esfera de influencia que recuerda mucho a conceptos, lo que los alemanes en el siglo pasado hablaban del Lebensraum, ¿no? El espacio vital, ¿no? Necesitamos un espacio vital. Este continente es nuestro espacio vital del que necesitamos poder extraer los recursos, controlar los procesos, y esto es nuestro, por las buenas, por las malas, lo dominaremos nosotros, ¿no? Voy ahora al caso de Groenlandia, que es posiblemente lo que más nos vaya a dar que hablar en las próximas semanas, pero el caso de Cuba, Andrea, ¿qué planes, por las informaciones, por las señales que está emitiendo Washington, qué planes crees que pueden barajar para Cuba? Pues evidentemente es muy difícil especular sobre lo que vayan a hacer, pero lo que sí podemos decir es que Cuba es central. Sabemos que Marco Rubio, el secretario de Estado, es una figura clave en la elaboración de esta doctrina, de toda esta política. No es el único, y yo creo que no es el único. Hay que entender que el MAGA es un movimiento complejo y la definición de la política exterior de MAGA también lo es. Pero Rubio es importante y Rubio tiene una fijación obviamente extrema en la situación de Cuba, país del que es originaria su familia. Y yo creo que sin duda ninguna, después obviamente de haber golpeado Venezuela y el chavismo, tratará de elevar la presión sobre Cuba cortando los flujos de petróleo que proceden de Venezuela, pero también de México, porque hay mucho petróleo que va de México a Cuba, son movimientos de distinta índole, pero importantes. Y entonces creo que se elevará la presión para convertir en más acuciante la dificultad económica y hasta el punto de poder hacer caer al castrismo. Eso es la gran incógnita. Todos estos movimientos en la historia siempre tienen un doble filo y muchas veces lo que prima es el cierre de filas alrededor del régimen acosado, más que la capacidad de hacerlo caer. Pero, bueno, especular es complejo. Lo que no cabe duda es que hay una voluntad de
de conseguir evidentemente un cambio de rumbo en Cuba. Groenlandia, ¿ves a los daneses abriéndose a una negociación con Estados Unidos acerca de Groenlandia? Negociación sin duda la desean. Lo que pasa es que hay que definir sobre qué. Entonces, obviamente no sobre un cambio de estatus, pero sí una negociación en la que puedan ofrecer pues mejores condiciones de acceso, desde luego para despliegues militares, también un mayor esfuerzo por parte de ellos y de otros aliados de la OTAN para garantizar la seguridad del territorio y de los alrededores, también posiblemente acuerdos para extracción minera. Esa negociación sí ellos están deseando, no sobre el estatus. El problema es que evidentemente todas las señales que emite Trump no van para nada en esa dirección. Eso sería muy fácil y no tiene mayor problema, ¿no? El problema es que Trump está emitiendo otra cosa. Quieren controlar, como dijo de Venezuela, to run Venezuela, ¿no? Luego, bueno, ha dejado a Delcy, con lo cual es muy dudoso cómo luego se, digamos, desarrolla ese concepto, ¿no? Pero el concepto es controlar, dominar. Y entonces no es suficiente una negociación en la cual las cosas que se pueden entregar no llegan a satisfacer el deseo voraz y depredador de la potencia hegemónica. Él quiere controlar por las buenas o por las malas, porque lo ha dicho así. Y hoy era la primera vez que escuchábamos a Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, después de que un país OTAN como Estados Unidos hiciera semejante... No es que no es una advertencia, es una amenaza, es decir, por las buenas o por las malas, respecto a otro país OTAN, y se ha puesto completamente de perfil. Todos los aliados están de acuerdo en la importancia de la defensa del Ártico, porque ha aumentado la presencia china y rusa. Tenemos que hacerlo desde la OTAN, incluyendo a todos, de Estados Unidos a Dinamarca y Groenlandia. Ya el año pasado empezamos a trabajar para aumentar la seguridad en la región. Todos los aliados están de acuerdo en que es una prioridad. Y ya. Rutte es el emblema de un cierto tipo de política, ¿no? Una política de, digamos, aceptación bastante arrodillada de los extremos y abusos de la administración Trump. Todo esto tiene una lógica. Es fácil, digamos, cargar. Yo, desde luego, no estoy para nada de acuerdo con este tipo de política y creo que con el paso de los meses ha quedado evidente que no es la correcta. Pero también hay que hacer un esfuerzo para entender. Evidentemente, Rutte no quiere que se rompa la alianza y entiende que necesita pues tender puentes, redondear rincones que puedan hacer daño. Y en Europa también hay muchos políticos que han estado contenidos durante todos esos meses con ese mismo concepto, con la idea del apaciguamiento. La conciencia de las debilidades extremas que tenemos, es cierto que las tenemos, y que por lo tanto convenía ganar tiempo. Sin embargo, la evolución de los hechos nos conduce a un lugar en el cual yo creo que hay que francamente llegar a la conclusión y determinación de que esa política de ganar tiempo ya no tiene más recorrido, y creo que es bastante más oportuno y necesario y noble oponerse con firmeza, con inteligencia, como lo ha hecho Powell, que ha dado un ejemplo de gallardía y valentía. Es el primer gran dirigente, gran figura institucional en Estados Unidos que habla claramente en contra de Trump. Hace falta gallardía y valentía, y desde Europa... Y le va a costar caro. Le va a costar caro, probablemente, y por eso hablo de valentía, porque están demostrando no tener ninguna contemplación. Creo que desde Europa es el momento de también levantarse y hablar claro, creer en nosotros mismos. Tenemos un problema. Hace no mucho estuve en una reunión en la que un ex alto cargo de un país importante europeo decía: nos hemos equivocado porque no tenemos una pistola en la mesa internacional, ¿no? Una pistola figurada, digamos, ¿no? No pensamos en dotarnos. Los chinos sí, los chinos tienen los recursos mineros estratégicos de los cuales todos dependemos. Tienen una capacidad manufacturera de la cual los demás dependemos. Tienen la pistola sobre la mesa. Los europeos no nos dotamos, dijo este hombre, y tenía razón. Por lo tanto, es cierto que estamos en una situación problemática, expuestos a riesgos y sin
herramientas. Pistola sobre la mesa. Sí, claro. pero tenemos cosas. Y podemos creer en nosotros mismos, y ya va siendo hora de ser firmes, explícitos y no conceder, porque me temo que, además de ser justo y noble hacerlo, es también el único lenguaje que entiende esta gente. Ellos mismos lo dicen: este es un mundo de brutalidad, de fuerza, nosotros no vamos a pedir perdón. Pues por este lado hay que empezar a... Claro, mencionabas a China. Los europeos, la Unión Europea, tenemos claramente definido lo que son los chinos para nosotros, que son socios, son competidores y son rivales sistémicos. A Estados Unidos lo tenemos como aliados. Deberíamos empezar a ver a Estados Unidos como un rival sistémico. Quiere decir, su animadversión manifiesta hacia nosotros, hacia lo que representa la Unión Europea, ya nos lo han dejado clara. Absolutamente sí. Yo creo que es un rival sistémico, y en algunos aspectos directamente se ha convertido en un enemigo. Han declarado de forma explícita que para ellos la Unión Europea es un enemigo. Por lo tanto, la Unión Europea tiene el derecho y el deber de considerar a Estados Unidos como un enemigo en muchos sentidos, ¿no? Y hay que actuar de forma acorde, de muchas maneras, defendiéndose de forma vigorosa, y además reconstruyendo todo un marco de relaciones que asuma esta nueva realidad. Y en ello me gusta señalar que yo creo que muchas cosas hay que repensar, desde luego la relación con China, pero me gustaría señalar la importancia de repensar la relación con la India, porque en este mundo de tres grandes potencias imperialistas como Estados Unidos, Rusia y China, de las cuales no podemos fiarnos los europeos, la India tiene un perfil diferente. Tiene un líder con tendencias autoritarias que yo critico y rechazo, y sin embargo es un país que por su naturaleza y por su historia no va a querer alinearse de ninguna manera con estas tres grandes potencias, y con lo cual, por lo tanto, tiene mucha lógica que nosotros, que no podemos ya alinearnos con Estados Unidos como antes, y no vamos a querer alinearnos con Rusia y China, podemos hacer cosas, entre ellas probablemente un acuerdo de libre comercio que yo creo que se cuajará muy pronto. Estamos en ello. Estamos en ello. Andrea Ricci, ¿qué libro nos aconsejas esta semana? Quiero aconsejar un libro que se llama La Gran Oportunidad, que ha escrito Cristina Monge y que publica la editorial Tirant. Habla de la transición verde. Creo que es un libro necesario, importante porque claro, didáctico, y porque pone sobre la mesa un asunto que desgraciadamente está saliendo de la mesa, porque todo esto de lo que estamos comentando concentra las mentes, la atención, y está desplazando en cambio la atención pública sobre un asunto fundamental como el cambio climático. El cambio climático es una amenaza enorme, y la transición, para abordarlo, es una oportunidad. Y este libro ofrece claves importantes sobre algo que no deberíamos olvidar. La gran oportunidad de la gran Cristina Monge. Andrea Ricci, mil gracias. A ti. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.